ahí empezaremos con las teorías, los mitos y las leyendas, que están muy bien, pero son mitos y leyendas. Y que las mitos y las leyendas seguramente están basadas siempre en un hecho histórico real, que después se transgiversa o cambia el sentido porque la gente lo interpreta según su idiosincrasia. Pero tenemos una base sólida y bien histórica. Y esa base sólida y histórica ya hacía a María Magdalena y a Jesús de Nazaret una pareja divina. Divina porque su mensaje fue divino. Divina porque ellos eran especiales. Y seguramente, como él decía, aquel que hace la obra de mi Padre es llamado Hijo de Dios. Entonces, ellos sin duda configuraron el elemento fundamental, y no es casualidad que sea un hombre y una mujer, formaron una alianza estratégica formidable, a tal punto que todas las organizaciones que vinieron después, que se atribuían ser los custodios de ese mensaje, fueron para destruir esa relación de pareja, porque si vos querés desprestigiar un mensaje, primero tenés que desprestigiar al mensajero. Desprestigiando a María Magdalena, desprestigiaban el mensaje. Entonces empezaron por ahí y hasta terminaron inclusive tratando de desprestigiar al propio Jesús, poniéndole en su historia palabras que él nunca dijo, e inclusive haber realizado hechos que él nunca tampoco realizó. Pero eso es el hombre y su manipulación. Como siempre, en esta Matrix 3D. Nada que sorprenda ya a esta altura de los acontecimientos en cuanto a las tergiversaciones históricamente. ¿Cómo fue, mediante tu relación con Egipto, que desembocaste en Capilla del Monte y se canalizó el santuario de María Magdalena, que hoy en día es Arcadia? Bueno, es al revés. Yo primero llego a Capilla del Monte y después Egipto. Como he comentado en otro relato, a mí en octubre de 1990, yo empiezo a tener un sueño con una montaña y con cosas que tienen que ver con Egipto y con cosas que tienen que ver con números, fechas, historias, viajes en el tiempo. Bueno, un sueño como cualquier otro que podía tener un chico que tenía en ese momento 21 años. Ese sueño se repite por 131 noches consecutivas y cada vez termina en el mismo lugar, arranca en ese lugar y hay más información. Entre medio de todo esos 131 días yo tengo que hacer un montón de tareas que al principio no las hago y después cuando veo que no puedo sacarme ese sueño encima, sí las hago. Llega el tiempo final, hay mucha numerología, hay muchas cosas. Ahí es la primera vez que yo conozco la historia del 11-11, que después el mundo lo va a conocer y lo va a empezar a tratar 10, 12 años después, con la llegada de la supuesta nueva era, el New Age y demás, y empiezan a hablarse de los portales. En esa época, en los 80, no se hablaba nada de eso, mucho menos del 11-11. Interpretaré después lo que significa eso dentro de la Orden del Temple. Me faltarán 20 años para entender realmente qué es el 11-11, que no tiene absolutamente nada que ver con los portales. Y eso es para una charla de otro día, porque es muy largo. Entre medio de todo eso, veo también una montaña. Llega la fecha que está pactada por mi sueño, pasa todo lo que tiene que pasar y después no pasa más nada. Va a pasar entre el 27 de febrero de 1991 a las Pascuas, en las cuales en la televisión veo una propaganda donde se habla de Capilla del Monte y veo la montaña, y ahí me di cuenta de que eso era lo que yo soñaba. Ahí es donde, para Pascua de ese 1991, vengo a Capilla del Monte y realmente tengo una experiencia como mucha gente que ha tenido en Capilla del Monte. No me hace nada especial eso, pero tengo una linda experiencia inexplicable, sobrenatural, algo que me marcó para siempre. Y a partir de ese día, todos los 27 de febrero, desde el 91, cada vez que estuve en la Argentina, la pasé en Capilla del Monte, todos los años. Hasta que llegaría hasta el 2003 ¿Puede aproximadamente. contar la experiencia? ¿Se puede ¿Cómo? contar? ¿Se puede contar la experiencia que tuviste? Eh, Prefiero que no para mí, pero te puedo decir que, ¿por qué no la cuento? Por una cuestión de, de no manchar todo lo lindo que venimos hablando de mí. Creo que la gente se tiene que dar con todo lo lindo que contamos recién de María Magdalena y no de César Imbelone. Entonces, una experiencia como mucha gente ha tenido, yo también la tuve. No fue sí fue increíble, sí fue muy fuerte, sí fue algo que me cambió la vida,
pero no fue singular, no me pasó solamente a mí, le ha pasado a millones de personas a lo largo de todo el mundo. Pero tuve la suerte de que me pasara a mí y me cambió. Cambió el destino hacia donde iba enfocada mi vida, sin duda. Eso me terminaría llevando a la Orden del Temple. Eso me terminaría llevando a conocer la historia de mi tío abuelo, la historia de ese bastón de mando que nace también en el seno de los templarios en Europa, que de alguna forma llega a la América, o por lo menos el relato dice que es así a través de los que son los relatos de Parsifal y la mesa del rey Arturo y demás, que si bien no existe Parsifal ni Perdón, el el rey bastón Arturo. tiene que ver, discúlpame que te interrumpa, César, ¿tiene que ver con Erx? ¿Tiene una relación directa? Bueno, el bastón de mando se encuentra en las laderas del Cerro Uritorco, en la zona de la Toma, por lo que tengo entendido, y lo encuentra una persona descendiente de los pueblos originarios comechingones, que era un pueblo muy particular, porque a lo largo de todo el continente americano los pueblos originarios tenían una característica étnica y tenían una característica muy marcada en todo lo que era su fisonomía. Por ejemplo, los pueblos originarios son lampiños, son bajos, son de tez más oscura. En cambio, los pueblos originarios que estaban asentados en la zona de Capilla del Monte, que los españoles en forma despectiva los llamaban come chingones, eran rubios, altos, de barba, bien vikingos. Entonces, te llama la atención. Uritorco tiene muchas explicaciones. En los mitos que hablan sobre Parsifal y el rey Arturo y demás, hablan de que el Uritorco, el cierro que truena y demás. El Uritorco es una palabra compuesta vasca, del País Vasco, casualmente uno de los centros más importantes de la Orden del Temple. Entonces, vos tenés un pueblo originario que es muy europeo, muy normando, los templarios eran normandos, y encima asentados en esos lugares normandos, uno de esos, todo lo que tenía que ver con el sur de Francia y lo que es el norte de España. Y entre los vascos, obviamente, vamos a encontrar de los lugares más importantes dentro de lo que era la Orden del Temple. Entonces vos tenés un lugar que tiene un nombre vasco. Uritorco significa Uri, y Torco son dos palabras distintas. Uri significa ciudad subterránea habitada, ¿no? Perdón, ciudad habitada, y Torco subterránea. Los torcos, digamos, en los Países Vascos, son los lugares en las casas donde son subterráneos, donde la gente ahí almacena su fiambre, sus quesos. O sea, la parte subterránea de la casa se llama Torco. Y Uri, ciudad poblada. Entonces, Uri, Torco, ciudad poblada, ¿qué? Subterránea, intraterrena, Erx. Bastón de mando, piedra que habla, también se la llamaba así dentro de la Orden del Temple. El bastón de mando era un bastón que llevaba el maestre que tenía el habla, y como era una piedra de sabiduría, el que la portaba era el que llevaba el mando y el que tenía el don de la palabra y la sabiduría para hablar. Entonces, cuando alguien tenía que pedir la palabra, se le daba el bastón de mando para que hablara con sabiduría. Ese bastón de mando aparece en la historia con los templarios. Y después, seguramente, la masonería, 500 años después, cuando empiezan las gestas emancipadoras de América Latina, esos rituales templarios que ellos heredan o copian, son llevados a los primeros gobiernos de Latinoamérica, porque solamente en Latinoamérica vamos a encontrar presidentes y gobernadores con bastón de mando. Y aparece este bastón de mando en la ladera del Uritorco, que tienen exactamente las mismas características. Era una piedra negra. El de acá parece ser que es de una piedra que es de cobalto, de basalto. Muy similar la historia. E inclusive la historia del rey Arturo, que es ficticia, el rey Arturo nunca existió, no hay vestigios históricos. Por eso siempre te digo, bueno, cuando hablemos de las cuestiones arturianas y demás, bueno, pero no podemos hablar de esas cosas seriamente si no estamos hablando entre mitos y... Ya hay que marcar la charla en mitos y leyendas, entonces podemos hablar de lo que queremos. Pero si vamos a hablar de una charla que tenga connotaciones y bases históricas, tenemos que ir y remitirnos a las fuentes. Sí existió un rey Arturo, era el rey de Aragón, era Alfonso el Batallador, que era templario, que sus huestes eran templarias, su guardia principal era templario, y él cuando muere también es embestido como templario antes de morir, porque él interpretaba que la orden del temple, como Ricardo Corazón de Legón, por ejemplo, que la orden del temple era tan santa que al morir no pasaba por el juicio de Dios. Entonces los reyes, algunos reyes pedían ser templarios para casualmente lograr esa santidad.
Entonces, existía esa mesa redonda, existía ese código de caballería, existía, sí, no en Inglaterra, sí en Aragón, sí con ese rey y sí con esa historia arturiana que fue seguramente robada por los ingleses o llevada a la historia de Inglaterra a través de los trovadores y digamos, en los anales de la historia se pierde el origen. Pero la historia del rey Arturo es la historia del rey Aragón. Entonces, no es casualidad que desde ese lugar y ya con el nacimiento de lo que hoy es Portugal, que en realidad Portugal se llamó originalmente Port a Grial, o sea, portadores del Grial. Es un lugar donde el maestro Waldín Pais, cuarto maestro de la orden, cuarto gran maestre de la orden en Portugal, intenta generar el primer territorio templario donde fuera un lugar donde solamente tuviera influencia la orden del Temple, de libre pensadores para poder seguir estudiando los conocimientos antiguos y que ni los ojos ni las garras de la Inquisición ni de la Iglesia estuvieran metidos en el medio, sino que fuera un lugar, como te decía, de fraternidad y de libre pensamiento para estudiar los conocimientos antiguos. Todo esto queda truncado con la traición de 1307 a través de el rey de Francia, Felipe el Hermoso, y con la anuencia, obviamente, del pobre papa, que no podía hacer otra cosa que acompañar al rey de Francia. ¿Por qué digo el pobre papa? Porque el papa que le toca estar en ese momento era un títere. El papado no estaba en Roma, estaba en Aviñón, y ese papa había sido puesto por el rey Felipe el Hermoso, que acababa de matar al papa anterior porque no quiso hacer lo que él quería. Entonces es natural que uno diga, la iglesia los traicionó. Bueno, sí, lo más probable es que no tuvieron lo que había que tener para defender la verdad. Bueno, y eso me lleva mucho a Pedro, ¿no? Pedro tampoco tuvo lo que tenía que tener para defender a Jesús. Entonces, digamos que ese papado era bien de la línea de Pedro, no de María Magdalena, que hubiese dado la vida por esa verdad y le hubiese importado absolutamente nada. Entonces, claro, en ese sentido entendemos cómo Waldín Pais, extremadamente devoto también de María Magdalena, dice, vamos a hacer el primer país templario, el primer reino templario, ¿dónde? En Portugal. ¿Y por qué en Portugal? Cuando la Orden del Temple era poderosa porque comerciaba todo el tiempo, porque tenía sus encomiendas, tenía sus granjas que producían y producían, ¿por qué no hacer el puerto y el país templario, digamos, en algún lugar con costas en el Mediterráneo? Porque esas eran las vías marítimas de comercio. Y la hacen en dos lugares, en La Rochelle, enfrente de Francia, sobre el Atlántico, y en Portugal, dos lugares que no apuntaban absolutamente a nada. Recordad que en ese tiempo el mundo se terminaba, se caía, se lo devoraban los monstruos marinos, o sea, no existía el Atlántico. Sin embargo, los templarios ponen los dos puertos principales mirando el Atlántico y no en el Mediterráneo, que eran las líneas de comercio tradicionales y las que producían riqueza. Sin embargo, ¿por qué? Bueno, porque comerciaban y ya sabían de la existencia del continente americano, eso está más que claro. Y hay un montón de pruebas arqueológicas que lo establecen, y ya no hay nadie que pueda negar que la Orden del Temple conocía, vivía, comerciaba, interrelacionaba con distintos pueblos de la América continental, muchísimos años antes que Colón. Entonces, volviendo a esa historia, el primer país templario, que era un país donde iba a tener muchísimo que ver el linaje de ese grial, iba a ser Portugal y queda trunco. Y a partir de esa época van a pasar más de 800 años en que la Orden del Temple perdió todas sus posesiones y jurídicamente nunca más fue dueña de nada, porque tuvo que pasar a ser una sociedad secreta, clandestina, porque era perseguida y aniquilada donde fuera, porque la Orden tenía un precepto, no levantar la espada contra el inocente y mucho menos si era cristiano, entonces no se podía defender. Un hecho de esto lo podemos ver en Jerez de los Caballeros, en España, que es una de las últimas plazas en caer, donde el grupo de templarios que está en el castillo se le ofrece abandonar la orden, entregar su espada, entregar su masto o ser decapitados. Y ellos eligen ser decapitados sin pelear. Por eso se llama la Torre Sangrienta de Jerez de los Caballeros, porque fueron decapitados en esa torre uno por uno y los ríos de sangre caían por la ladera de ese lugar. Hasta ese punto se moría y se vivía en pos de proteger un linaje, una historia, un código, una orden que había nacido para quedarse en la eternidad, porque hubo cientos de órdenes militares y religiosas a lo largo de la historia, pero hay una sola que cala profundo
imaginario colectivo y en el corazón de la gente. ¿Cuál es? Los templarios. Vos decís templarios y nadie le es ajeno esa historia o ese nombre. Y hubo una sola mujer que hizo exactamente lo mismo. Vos podés hablar de un montón de heroínas, podés hablar de un montón de diosas y dioses de Isis, de acá, de allá. Podés hablar de un montón de apóstoles, podés hablar de un montón de hombres y mujeres santas. Pero decís María Magdalena y se te prende fuego el pecho. A cualquiera. Nadie es ajeno a ese sentimiento. Entonces, por algo es. Entonces queda trunco todo eso. Y van a pasar 800 y pico de años hasta que aparezca la Arcadia. Y ahí es donde vamos a la pregunta tuya. Entonces, Arcadia es el primer territorio jurídicamente hablando perteneciente a la Orden del Temple, protegida por la Orden del Temple, donde existe un templo de María Magdalena, donde la figura principal será Jesús, como es una energía que nos envuelve a todos, y un mensaje de ese llamado, de ese origen, que está encarnado en María Magdalena. Entonces, la veneración hacia María Magdalena es total como nuestra patrona, pero obviamente nuestro líder es Jesús de Nazaret, ¿no? Porque algunos me preguntaban por qué se venera más a María Magdalena que a Jesús. Porque yo siempre digo, y esto me hago cargo, que María Magdalena es el mensaje. No lo digo porque sea más importante el mensaje que el mensajero. Siempre el mensaje es más importante, pero en este caso Jesús es el mensaje y María Magdalena, perdón, es el mensajero y María Magdalena es el mensaje. Y esto viene un poco de la historia que tiene la orden con el mundo musulmán. El mundo musulmán te va a decir Alá es Dios y Mahoma su profeta. En el mundo nuestro, en el mundo cristiano, Jesús es el mensajero de Dios y María Magdalena, digamos, la defensa de ese mensaje. Ese es el ADN del mensaje de Jesús, la única que no le importó absolutamente nada por defender la obra de su Señor, sea su esposo, su compañero, su discípula o simplemente una persona en la que ella creyó y puso a disposición las herramientas económicas para que él desarrollara su tarea en este mundo a la que vino. Cualquiera de las opciones hacen de María Magdalena una mujer extraordinaria, que no dejó de ser una persona común, que no tuvo ningún tipo de ayuda divina en lo más mínimo, porque todos los relatos de María Magdalena siempre está acompañada por personas comunes que la ayudan a escapar de los peligros y a llevar a cabo su tarea hasta el último día de su vida. Desde el nacimiento de Jesús, 2000 años, hasta la creación de los templarios, 1000 años después, llegamos a nuestros 1000 años, nuestra era de este año 2000, de este ciclo 2000, más allá que estamos en el 2022, en donde los templarios recuperan no solamente un territorio físico, que es la Arcadia, en Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, sino que aparece en un tiempo de tribulaciones, en un tiempo en el que el mundo ha perdido el rumbo, donde la sociedad está partida en 1000 pedazos, donde la familia prácticamente ya no existe. Un tiempo de profecías que coinciden, las de Juan de Jerusalén, uno de los 9 templarios originales, les recomiendo que las lea, a quien no las leyó, están en YouTube, y coinciden las de Parravicini. Entonces, coincide el tiempo. Juan de Jerusalén marca el tiempo, Parravicini marca el lugar, la Argentina, el cono sur, el corazón del cono sur del continente sudamericano. Y en el medio de todo eso resurge María Magdalena como faro, resurgen los templarios como custodios y resurge una tierra que quizás podría estar llamada a ser el lugar o el origen de una nueva humanidad. Eso es la Arcadia. Pero la Arcadia fue canalizado para su construcción, que es muy particular, tiene una oca, estamos viendo todas las fotos aquí abajo, que ese es un lugar que el sonido está a 528 Hz, ¿verdad? Muy particular, en el cual ustedes hacen ceremonias. Se ve aquí también el edificio donde está la estatua de María Magdalena, con todo lo que hay a su alrededor. ¿En qué momento fue canalizado para que vos lo llevaras a cabo, o sea, lo plasmaras en la realidad? La creación de la Arcadia es
una encomienda de la Orden del Temple. O sea, la existencia de la Arcadia iba a ser en este tiempo, faltaba solamente ubicar el lugar. La Arcadia nunca fue canalizada para absolutamente nada. La Arcadia es un territorio que tenía que nacer con ese nombre porque era el primer territorio de la Orden del Temple después de haber sido expropiado todos sus bienes y sus tierras hacía más de 800 años. El lugar es maravilloso en sí, no es solamente... La Arcadia tiene cerca de 2.000 hectáreas, pero ya Terrera, cuando arma su famoso triángulo de energías, desde Tulumba, San Marcos Sierra, Cuchicorral, la Arcadia está justo en el medio. No es la Arcadia un lugar único, es la región realmente, algunos le llaman Erx, ¿no? Erx no es una ciudad en el Uritorco, es una región, y creo que la región es maravillosa en todo sentido. Entonces, todas las construcciones que hay alrededor de toda esta región, o sea, tienen esa misma energía, tienen ese mismo don, tienen esa misma cosa particular que la hace distinta. Después los ladrillos, un ladrillo sobre otro, la arquitectura, que sea con geometría sagrada, que no sea con geometría sagrada, hace más a las filosofías, hace más a cumplir con una historia que a darle potenciabilidad al lugar desde el punto de vista energético, sagrado o místico. Porque las cosas que nosotros hemos documentado, cuestiones que tienen que ver con contactos, cuestiones que tienen que ver con lo sobrenatural, cuestiones que tienen que ver con lo que el hombre trata de entender pero no entiende, pero que figura, que son ciertas, que están, no solamente pasan ahí, pasan en Ongamira, pasan en Los Terrones. Yo lo viví en el 91 del otro lado del Uritorco, pasando la toma. Hace muy poco tiempo, muy cerca de acá también, hay 2 videos que son espectaculares. Cuchicorral, ni hablar, en La Cumbre, que es el pueblo al lado, a 25 kilómetros de la Arcadia en línea recta, o un poco menos. Entonces, toda la región es especial. Ahora, que después se hayan generado edificios que son para nosotros instrumentos que trabajan con frecuencias, que trabajan con armonías, que trabajan con distintos códigos y con distintas geometrías, que hacen a la sanación o que pueden ser un lugar de armonización para la gente, puede ser un lugar donde la gente puede tener un despertar, un llamado interno, no dejan de ser obras del hombre. No hay nada maravilloso en eso. Lo maravilloso lo tiene la presencia de María Magdalena. No podemos ser tan ególatras de pensar que porque construimos un edificio de la forma que sea, es más importante eso que las personas llegan, caen de rodillas y lloran porque está la presencia de María Magdalena, no porque ven un edificio que les gusta. Me consta. Es María Magdalena, digamos, la piedra fundamental y la columna vertebral de la Arcadia, físicamente hablando y espiritualmente hablando. Los edificios van y vienen, y quizás alguno dirá, no, bueno, no es tan... Sí, es así, Jesús lo dijo. Destruiré este templo y lo reconstituiré en 3 días. ¿Y cómo lo reconstruyó? Lo reconstruyó casualmente desde la forma espiritual, porque los 3 días eran los 3 días en los que él iba a resucitar y vencer la muerte, y eso iba a ser más importante que cualquier templo de piedra. Y si los templos de piedra fueran tan importantes, no podrían ser destruidos. Y sin embargo, el templo de Salomón, con toda su grandeza, lo destruyeron 2 veces. Y no lo destruyó la divinidad, la destruyó el hombre. El primero lo destruyen los babilónicos, el segundo lo destruyen los romanos. Entonces las arquitecturas, por más maravillosas que sean, son creaciones del hombre para venerar quizás y demostrarle amor en lo que cree. Que hubo personas que se encargaron de hacer ciertas construcciones en toda la región. La verdad que yo no me puedo poner a decir de dónde sacaron la idea, porque siguen siendo cáscaras, siguen siendo edificios vacíos. Esto es como las grandes catedrales. Hoy vas y están vacías. ¿De qué sirven? ¿De qué sirven si no está la presencia divina? Claro. Jesús decía, ¿por qué la lucha de los samaritanos con los del templo? Porque los samaritanos creían que para rezarle a Dios y estar en comunicación con Dios no se necesitaba un templo. Se hacía en soledad, se hacía bajo de un árbol. Entonces,
hoy por hoy yo no me quedo en la construcción de las cuestiones del hombre, de la piedra sobre piedra, porque mañana paso con una topadora y no queda nada de ese templo. Pero con el solo hecho que quede la presencia de María Magdalena, nadie se va a preocupar que no esté el templo. La gente va a ir a venerar a María Magdalena. Y ahí en ese templo puedo construir uno que sea 50 veces más grande, porque le va a depender la capacidad económica que tenga. Porque los templos son esos, es piedra sobre piedra, por eso se destruyen, por eso no quedan en el tiempo. De la época de María Magdalena y de Jesús a esta fecha, ¿qué construcción quedó en pie? Las pirámides de Egipto, que también ya no tienen ni siquiera la función que tuvieron en aquella época, porque al día de la fecha ni siquiera sabemos cuál era su función. Pero hoy en día, 2000 años después, todo el mundo sabemos quién era María Magdalena y cuál era su función. Entonces, la función de las obras del hombre, las obras del hombre son siempre con fecha de vencimiento. Las obras de Dios son eternas. Y los hombres que hacen la obra de Dios y las mujeres que hacen la obra de Dios tienen destino de eternidad. Y eso es lo que importa. Entonces, todas las construcciones que ustedes puedan llegar a ver hoy en la Arcadia, más todas las que van a ver que vamos a seguir construyendo, no van a hacer de la Arcadia un lugar especial, en la medida que no esté María Magdalena, su presencia, su esencia y por sobre todas las cosas, sus devotos y sus creyentes. En la orden decimos, la orden son sus miembros son la orden. No puede haber María Magdalena sin sus devotos y no hay devotos sin María Magdalena. Entonces, lo importante de todo esto es que si el mensaje es genuino, no tiene fecha de vencimiento. Y los mensajeros de ese mensaje jamás serán olvidados, que es la verdadera muerte. El olvido es la verdadera muerte. Por eso los templarios murieron, los cátaros murieron para que no se olvidaran a aquellos que dieron la vida, dieron todo por cambiar el mundo, que fue Jesús, María Magdalena y todos aquellos que le siguieron después, sean discípulos o no, porque discípulos fueron más de 70, no son los 12 que te cuenta la Iglesia Católica, y muchas mujeres, muchas mujeres. Entonces, cuando hablamos del sagrado femenino y del sagrado masculino, eso es propaganda para la división. El espíritu es uno solo, no tiene sexo. Reencarnamos a veces en hombre, en mujer, en pájaro, depende de la religión, depende de la filosofía. Esta cosa es un pedacito de hoy carne que mañana es tierra. Pero el espíritu que tenemos dentro es eterno. Es de lo que nos hablaba Jesús. Ustedes son dioses. ¿Por qué? Porque la chispa divina está conectada ¿a qué? A un alma que es la que conecta el espíritu con la creación. Por eso cuando hay personas malvadas, les llamamos desalmados, porque no tienen alma, porque perdieron la conexión con la creación. Entonces, mientras haya gente que sepa transmitir estos valores fundamentales, porque ¿cuál es la primera pregunta que nos hacemos cuando somos chicos? El niño lo primero que pregunta cuando tiene los primeros síntomas de conciencia es de dónde viene, quién es, por qué está acá. O sea, es la primera pregunta que está preguntando en su palabra es, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es mi Dios? ¿Existe Dios? O sea, la primera pregunta que nos vamos a hacer siempre cuando llegamos a este mundo, casualmente, es nuestro origen. Y cuando nos muramos, en el último minuto, en el último suspiro, nos volveremos a hacer la misma pregunta. Porque a partir de ese último suspiro, esos últimos segundos, no habrá cosa más importante en nuestra cabeza, en nuestro ser, en nuestro espíritu, es si vinimos de algún lado, ¿volveremos a ese lugar o esto acá se terminó? Y hasta el más ateo te puedo asegurar que en esos últimos segundos cree en Dios. ¿Por qué cree en Dios? Porque Dios nunca lo abandonó. Porque las personas tenemos el libre albedrío para inclusive no creer en Dios, pero Él siempre va a creer en nosotros. Por eso existe gente como nosotros. Siempre van a existir gente como nosotros. Gente ordinaria que puede hacer cosas extraordinarias. ¿Sabes qué es lo extraordinario? Lograr que las personas no pierdan la fe. Porque no somos nadie, no tenemos herramientas. Pero en nuestro trabajo, en este día a día, en esta comunicación, en este tiempo que te estás tomando vos, este tiempo que estoy charlando contigo en esta charla maravillosa, que seguramente va a haber mucha gente, estamos haciendo una tarea divina que es recuperar la fe de la gente, que necesita creer todo el tiempo y que esa creencia no termine en falsos profetas o que no termine en mercaderes, que no termine en las manos del hombre, que termine en las manos que tiene que terminar, las de Jesús. ¿A través de quién? De quien cada uno crea, de quien cada uno quiera, inclusive ni siquiera a través de Jesús. En la creencia que seas, porque total el destinatario final siempre es el mismo, lo llames como lo llames.
en nuestra filosofía, en nuestra forma de ver la vida, será Jesús. Y a Jesús a través de aquellos que recordaron, vivieron y murieron por legarnos la pistisofía, el conocimiento sin alteración, o sea, el mensaje sin ningún cambio, simple y clarito como lo dejaba Jesús. Maravilloso. De este video que me enviaste, César, en el cual se manifiesta un ser de luz arriba de la montaña y se muestra desde el iPad cómo lo estás filmando, que estás con otra gente, ¿cómo fue que filmaron eso? ¿Cómo se les ocurrió? Son relatos de turistas que nos llegan. Por eso digo, el lugar es maravilloso, no solamente las hectáreas de la Arcadia. Toda la región está plagada de fenomenología realmente que no hay palabras para describirla. Hay que sentirla, hay que vivirla. Por eso estos lugares también están llenos de gente que solamente viene por el fenómeno y después no termina viendo nada y cree que acá no pasa nada. Porque este lugar hay que venir con un llamado para entender lo que pasa y para que te pasen esas cosas. Si vos venís con una cámara de fotos para ver si ves algo, para subirlo a alguna red social y lograr, viste, algo de popularidad, obviamente que no es el lugar al que tenés que venir. Permiso. Mira, recién el ser estaba acá, Sí. acá al lado de él. Sí. Ahí estaba. Y era alto como él. Pero en vez de ser así color blanco, se veía color sombra. Pero me impresionó la altura, ¿eh? Pero ves, yo acá no veo. Ahí sale, mirá, ahí sale, mirá. Sí. Ahí sale. ¿Ves el puntito negro acá? Sí. Mirá. Y se va al lado, mirá. Sí. Mirá. Mierda, ese ser, ¿eh? Ay, qué Sí, lo emocionante. estoy filmando, mirá. Esa rodilla. Lo quiero ver. Le besa los pies. Lo quiero ver Está ahí al bien. lado, es gigante. Mirá. Mirá qué alto que es. Yo no lo puedo creer exactamente que sea así. Mirá. Qué linda experiencia. Qué loco, ¿eh? Es altísimo tanto como la luz. O más. O más. Mirá qué grande que es de espalda. Sí. Estos son lugares donde la gente se reconecta con sus vidas pasadas, se reconecta con sus problemas, los sana, genera proyectos, vuelve a ser un niño, vuelve a hacer reír, vuelve a reír él mismo, vuelve a ser feliz. Entonces son lugares maravillosos para este tipo de experiencias sanadoras, inclusive en personas que no creen, no saben que están enfermas. Pero cuando lleguen a este lugar se dan cuenta de cambios significativos en su ser y ahí se dan cuenta que algo sanaron. Y son cosas maravillosas que te pasan. Entonces, todos estos turistas que están siempre con alguna cámara o que están con un teléfono, hoy en día, ¿quién no tiene un teléfono con una cámara? Bueno, nos hacen llegar un montón de relatos sobre la región, no solamente sobre la Arcadia. Por eso soy una persona que trata de no solamente de ejercer la humildad, sino también de representarla desde el lugar que me toca representar, en este caso como titular de la orden y persona que dirige la Arcadia. No quiero que la gente sienta que la Arcadia está por encima de nada. De la misma forma que yo siempre escucho gente que viene y te dice, vengo a cuidar el lugar, vengo a sanar esto. No, ¿cómo el hombre va a tener la capacidad de estar por encima de la naturaleza, que es la creación? ¿Cómo el hombre en su ego puede pensar o creer que tiene la capacidad para destruir la obra de Dios?
Si hoy tuviéramos una guerra termonuclear en 150 años, el hombre no estará, pero el planeta va a aparecer como si nunca hubiese pasado absolutamente nada y seguirá la vida sin nosotros. Somos nosotros los que elegimos si nos autodestruimos o no, pero no tenemos la capacidad de destruir la obra de Dios. Y ahí aparecen los mercaderes, ahí aparecen los falsos profetas, ahí aparece la gente que consciente o inconscientemente arría a la gente como si fuera ganado, como si fueran ovejas, porque la gente lamentablemente perdió la conciencia de ser independiente. Y es más fácil encontrar un pastor para que el pastor se equivoque por nosotros porque no tenemos la valentía de tomar las riendas de nuestras propias vidas y nuestras propias decisiones y no entender. Yo no estaría en el lugar en que estoy si no hubiese aparecido en mi vida gente nefasta. Porque esos nefastos me hicieron cambiar muchas veces de rumbo y terminé en el lugar correcto, en el lugar indicado. Entonces hasta los nefastos son necesarios. Porque la obra de Dios es perfecta. Que no la entendamos y que los tiempos nuestros no sean los de Dios son dos cosas distintas. Entonces los lugares son maravillosos y están puestos ahí para nuestro crecimiento, no para que nosotros los cuidemos. Ellos nos cuidan a nosotros. Las energías no se van y se vienen de un lugar. La energía está o no está. Es una. No es ni femenina ni masculina. La energía es una. Que puede estar encarnada en un cuerpo femenino o masculino, en un macho o en una hembra. Y esto no lo digo yo. Lo dicen todos los profetas a lo largo de la historia y lo certifica la ciencia. Y obviamente, lo menos importante, también lo certifican los dogmas, las religiones. Porque a lo largo de la historia, vuelvo de vuelta a lo de Adán, Dios le dice a Adán, voy a ser una compañera, una mujer, y va a salir de una de tus costillas. O sea que, si tomo ese relato, de lo masculino, ¿nació lo femenino? No. El cuerpo biológico tomó forma de hembra, tomó forma de macho, pero lo que hace que ese cuerpo tenga vida es una energía única que no tiene absolutamente nada que ver con ser hombre o con ser mujer. Tiene que ver con ser. Por eso, ese ser que se le aparece a Moisés en el Sinaí, o en una montaña al lado del Sinaí, porque no fue el Sinaí realmente, esa zarza ardiente, cuando Jesús le pregunta su nombre, le dice, yo soy el que soy. Nosotros somos seres de luz, pero seres al fin. No nos identifica un nombre, nos identifica a nosotros una energía única y que en nuestro libre albedrío podemos usarla para el bien o para el mal. Y ahí es donde conectamos con la creación o nos desconectamos con la creación. O somos seres con almas conectados o somos seres desalmados, desconectados, y esa es una decisión propia y nuestra. El resto es una forma de manipulación muy fuerte, con mensajes subliminales de gente que, honesta o deshonestamente, confunde a mucha gente, quisiendo trabajar para la unidad, cuando en realidad están reconociendo que hay una división. Porque si yo trabajo para unir el sagrado femenino, entre comillas, y el sagrado masculino, estoy reconociendo que estamos divididos. Y la agenda última de este mundo, de estos pilares que gobiernan hoy estas instituciones, estas corporaciones, estas transnacionales, estas élites que gobiernan el mundo, quieren eso, que el hombre y la mujer sean antagónicos, cuando en realidad son uno, siempre fueron uno, y nos están vendiendo que somos dos entidades totalmente distintas, y como somos distintas, en algún momento tenemos que competir. Porque este quiere lo que tiene este, o este no quiere que este sea superior, y no es así. Porque no existen las almas gemelas si los dos quieren lo mismo. El alma gemela es cuando uno encuentra en el otro lo que al otro le falta y se complementan. Por eso siempre se dice en la historia que la diversidad, la divergencia, las diferencias son las que te hacen crecer. ¿Y sabes dónde aprendes eso? En las palabras de Jesús. Nosotros siempre decimos en la orden, cuando vos tenés una duda, volvé a lo poquito que sabemos de Jesús que le vas a encontrar la respuesta. ¿Entendés? Y entonces en todas las parábolas de Jesús vas a encontrar respuestas que tienen que ver con todos estos temas. Es muy fácil darse cuenta que nosotros, si seguimos 3, 4 preceptos importantes tan simples como las formas de vida,
nos va a ir muy bien. Pero si nos dejamos llenar la cabeza por los mercaderes y los falsos profetas, lo único que vamos a tener en la cabeza es una maraña de 8 millones de ideas distintas, y entonces nos pasamos la vida tratando de identificar quién tiene razón, cuando la verdad de todo es que el que tiene razón es uno. Porque mi experiencia no se puede aplicar a la del otro. Porque lo que para mí está bien, para otro estará mal. Y lo que para mí sirvió, para otro quizás fue una aberración. Pero para mí sirvió, me hizo feliz. Yo vengo a este mundo a ser feliz, no tengo otra misión. Y en el proceso tratar de hacer feliz a otros. Porque ahí es donde empiezan a ganarse las medallas y los galardones. Pero arriba, decía Jesús, no acá. Entonces creo que esto es súper importante. Nosotros tenemos esta misión de llevar transparencia y llevar un mensaje siempre de fe a las personas. Porque hoy, por Dios, con cada uno que hablo me doy cuenta que vamos hacia un precipicio que no tiene marcha atrás. Porque el bombardeo de la televisión, el bombardeo de las nuevas culturas, el bombardeo de la no familia, el bombardeo del individualismo, el bombardeo de que todo es binario, que es blanco, que es negro, que es rojo o no. O sea, esta cuestión tan de moda, y que hoy por hoy con las redes sociales tienen una penetración en los chicos tan gigantesca y prácticamente irreversible, me estoy dando cuenta que esto no es evolución del hombre, esto es involución. Y que tiene un causante de todo esto, que es casualmente los que nos gobiernan. Por algo el 1% gobierna el 99% en este mundo. Y Jesús vino casualmente a hablarnos de eso, que no era por ahí. Por eso yo siempre digo, volvamos a lo poquito que sabemos de Jesús. Jesús vino y dijo, vengo por una alianza nueva y eterna. ¿Qué quiere decir? Que lo anterior entonces no va más. Y esa supuesta alianza anterior era del supuesto Dios. O sea, él vino inclusive a desactualizar a ese Dios. Posiblemente ese Dios no era el Dios de nosotros. Era un impostor. Porque si no, Jesús no lo vendría a desautorizar. No vendría a decir que el templo que ese mismo Dios pidió que fuera creado para su propia veneración, él diga, como Pancho por su casa, como si estuviera diciendo cualquier cosa, lo destruyo en un día y lo vuelvo a construir en 3. No me cabe en la figura de Jesús, que era una persona tan cálida y cero soberbia y cero ególatra, decir que él iba a destruir el templo de su padre. ¿Por qué nunca nombró a ese Dios en palabra, si era su Dios? Y siempre habló de Abba. Siempre habló de Abba, nunca hablaba de otra cosa que no fuera de Abba, porque evidentemente no eran el mismo. Y ese Dios que todo el tiempo pide sacrificios, porque a lo largo de la historia pide sacrificios a todo el mundo, sacrificio de sangre, sacrifica a tu hijo en nombre mío, sacrifica animales, sacrifica esto para el perdón de los pecados y para que vos tengas abundancia. Jesús en la cruz a ese otro Dios, a su Dios, que es el Dios de todos nosotros, el verdadero creador, le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro, porque están influenciados por el impostor. Hoy te empezaba el relato con esa hermosa parábola que le cuenta Jesús a unos niños, donde dice, la verdad venía caminando y sedienta, encuentra un río, se saca las vestiduras, las deja al borde del río y se mete a nadar a refrescarse. En el medio de ese proceso aparece la mentira y le roba las vestiduras a la verdad. Sale corriendo y se mete a la ciudad, pero entra vestida de verdad, no de mentira. Cuando habla todo el mundo cree que la verdad les estaba hablando, pero en realidad era la mentira vestida de verdad. Cuando llega al final la verdad a esa ciudad, toda harapienta porque encuentra como puede vestiduras en el camino, nadie lo reconoce, porque ya la mentira había dicho que iba a venir la verdad, que en realidad era la mentira. Entonces creo que el mundo está pasando por esto. La gente está escuchando a la mentira vestida de verdad. Y cuando hay gente que está vestida de verdad y hablando de verdad, la gente no la escucha. Y es lo que ha pasado en los últimos años en este mundo y es lo que va a seguir pasando. Entonces nuestra tarea es titánica, pero totalmente necesaria. Por eso, desde la orden del templo y desde todo lo que nosotros significamos, agradecemos profundamente a todas las personas como vos, que hay muchas, gracias a Dios, que están haciendo un trabajo formidable por llevar un mensaje glorioso como el de María Magdalena, que es el de Jesús, y por llevar un poquito de claridad a un mundo que no lo sabe, pero que está viviendo en tinieblas. Perdón si me entendí mucho. Precioso mensaje.
realmente muy relevante todo lo que has dicho, César. Estamos muy, muy agradecidos y queremos recomendarle a la gente que realmente, a la gente que vive en Argentina y a la que no vive en Argentina, que vaya a Arcadia, que conozca Arcadia. Hay incluso cabañas para quedarse, las cuales Ujú. lo he visto, las personas de ahí me han mostrado muy gentilmente el lugar. Pueden ir en grupos, pueden ir en forma individual. No dejen de conocer el lugar porque es realmente maravilloso y tiene una energía muy, pero muy particular. Así Eh, es. Así que los recomendamos muchísimo. Y César, si nos querés dar tus redes sociales como para que... Te puedo dar el Instagram de la Arcadia, donde nosotros subimos los videos de las visitas de la gente. No muchos porque no estamos tanto en las redes, ¿no? Las tenemos, pero no le damos extremadamente mucho tráfico, porque entendemos que la Arcadia es un lugar donde tiene que llegar la gente que tiene que llegar, no solamente el turista común. Bienvenido todo el mundo. Pero está lindo también que la gente, cosa de ese boca a boca, que fue de una forma vertiginosa a lo largo de estos últimos 2 meses, ha hecho que estoy haciendo charlas así por Zoom, por ejemplo, a veces de tres por día, llamados, ni te cuento las que tenemos por días para visitar la Arcadia, no solo a grupos, sino personas individuales, lo cual a nosotros nos llena sinceramente de felicidad porque se está cumpliendo la misión de la Arcadia, ¿no? Pero bueno, más allá de eso te cuento, el Instagram es Arcadia-Templarios, en plural, Arcadia con K, ¿sí? Arcadia-Templarios. Eso es el Instagram. El que quiere seguirme a mí en mi propio Instagram por mi trabajo, por los libros, por las historias, es mi apellido, o sea, C de César, C sola, la C sola, Imbelione, tal cual como figura seguramente en el graph que tenés ahí. Ahí yo veo que dice César Imbelione. Sí, Tienen que sí. poner solamente la C y a continuación, sin ningún espacio, sin nada, Imbelione. Ese es mi Instagram en particular. Y después están los blogs también en Facebook, Arcadia Templarios, es la página del Facebook de la Arcadia, y después está la página de la Orden del Temple, que es Templi Secretum, que es el Temple Secreto en latín. Si ustedes ponen en Facebook, Templi Secretum, ojo que hay otro que es Secretum Templi, que no han querido copiar, lo pusieron al revés para que la gente se confunda y vaya ahí. Se van a dar cuenta porque cuando arranca van a ver un dibujo, que es Lo una foto, colocamos está acá, sí, lo colocamos bien aquí en el video, ¿sí? en forma de dibujo, que son un montón de templarios alineados con banderas. Ese es el encabezado de la página, que es una foto, pero que está hecha a modo de dibujo. Esa es la de la página. Entonces vos tenés los dos Facebook, Arcadia Templario y Secretum Templi, no, Templi Secretum. Es el de la página. Después hay otra página más que se llama también templisecretum.com, que es donde yo vierto mis artículos que después van a formar parte de los libros. Y esa es una página, es un blog ya directamente, que es Templi Secretum. Bueno, muchísimas gracias, César, por todo tu tiempo, por compartir estos conocimientos que son riquísimos. Gracias, bendiciones, gracias por estar con nosotros, de verdad. No, gracias a vos por tu tiempo y por esta oportunidad de poder charlar con tu gente. Gracias. Hasta la próxima. Y a ustedes, amigos, por favor compartan, suscríbanse si todavía no lo hicieron, den su like y pasen estos mensajes que son muy relevantes para no solo elevar la conciencia, sino para avanzar y evolucionar, que es lo que debemos hacer como humanidad. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chao, chao.